Sí. No miré nada. No miré nada porque viste que yo trabajo acá con el tema de movimientos católicos, ¿viste? Entonces toda esta semana tuvimos una novena que venía programada para ser presencial, al final salió todo virtual. Hola Ramiro. ¿Qué tal, Pedro, Walter? ¿Cómo Gracias, están? Ramiro. ¿Cómo te ¿Todo va? bien? ¿Cómo ¿Cómo estamos? andan? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien. Bien. ¿Cómo lo trató el feriado? Bien, Bien. laburando. Acá no hay Bueno, feriado, pero no sí, laburamos. es una forma de decir el feriado. Sí. Se siente en el aire nada más. Sí, Claro. exactamente. Entrás más relajado al día, ¿no? Sí, le entra más relajado, ¿viste? Pero viene, Paul anda con complicaciones con la máquina. Estoy Sí, casi... estábamos diciendo, sí, como el micrófono decía, No, estoy es seguro que medio vintage, sí. capaz que tiene una T, ¿viste? Entonces, No, estoy seguro que tiene problemas con el archivo, ¿viste? De Windows, lo mismo que le pasaba con el Office, que el paquete de Office que no tiene la autorización. Debe estar tirando algún problemita por ahí. Bueno, ahí recibí justamente los trabajos de ambos. sí, ¿No? Este creo que lo están viendo ahora, este es el tuyo, Walter. ¿Mm? ajá. Creo que estaban bastante bien. No alcancé a ver completo. De hecho, el resultado... Un momento, a ver. ¿Cómo les resultó la metodología? Simple, ¿no? Más o menos se Simple, acomodaron. sí. 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 Esto es tratar de incluirlo y ya después se transforma como en un hábito. Y después cuando estamos frente al compresor es más intuitivo, ¿no? Pero siempre en base a esta metodología. Respondiendo un poco al de Walter, acá me falta un threshold, no sé por qué. La Ah, dinámica... ese lo habíamos hecho el otro día, era 8. Sí, no es Era 8. 8. No sé por qué. Ah, porque te lo dejó allá arriba. No sé por qué te lo tomó bien. A ver. Ahora sí. Viste que no me cerraba la curva final. Sí, 882, perfecto. 2, 15, 5, que era la dinámica que pedí ahí. Tiene una relación 3-1, menos que. Perfecto. Hasta ahí viene todo bárbaro, ¿no es cierto? Pero el compresor nivela, empareja, reduce a escala siempre para abajo, para donde está el umbral Claro, establecido. Entonces necesitamos llegar a los ejercicios 4, 5 y 6, donde ya incorporamos el concepto de ganancia, de ganancia. para recuperar nivel, simplemente, ¿no es cierto? Acá tenemos una dinámica de 8, perfecto, queremos una dinámica de final de 2, 4-1, ponemos el umbral menos 8 y ponemos, perfecto, bárbaro. 5 es de exacto, había uno, el último nada más, que tenía una trampita, 15, 5... Que eran todos negativos. Claro, en el último, es decir, la dinámica final, claro, acá está perfecto. Porque esto varía entre menos 4 y menos 20, o sea que la dinámica final no es de 20, sino que es de 16, tal cual está acá. Ojo con esto, con ponerle valor negativo, la dinámica la Eso expresamos es. como un valor positivo nomás, no te va a cambiar. Sí. Ah, ok. Sí, Te das cuenta cuando le das a la ganancia, sí. directamente también le pones el valor positivo. Sí. Dinámica final de 8, sí, exacto, te lo voy a corregir ahí nada más para que 2-1, menos 20 y 8. Y 8, ojo acá. 6, en vez de 6 ahí. Revisemos la cuenta. Sí, acá hay algo que no está bien, porque veo, fíjate la dinámica final, esto debería estar modulando acá arriba, pegado al 0. Yo quiero que module entre 0 y menos 8, y está modulando entre menos 4 y menos 12. O sea, te están faltando 4 decibeles más de ganancia, no sé si lo alcanzás a ver ahí, Walter. Sí. Bien. Esos 4, o sea que no es 8 la ganancia, sino que la ganancia es 12. Ahora sí. ¿Lo pudiste ver, Walter? Sí. Sí. Bien. A Yo lo tengo ver, mal. yo capaz que por error, yo la quise poner al mismo nivel de ganancia que estaba Ah, no, porque vos fíjate que acá inicial. arriba, fíjate que arriba en el enunciado te dice, quiero que module entre 0 y menos 8. O sea, ahí estarían 0 Ahí, y ahí estaría menos 8. y menos 8, está bien. Que esto, insisto, cuando trabajamos sobre el equipo, sobre el compresor, vamos subiendo ganancias hasta que vemos que pegan al 0. O sea, tampoco hacemos esta Esa vuelta, última ¿no? yo la tengo mal y no entendí ahí por el cómo en 0 y menos 8, a mí me perdí.
Porque ahí dice -4, decía. ¿Qué sé yo? Sí, ahí vamos. Esta es la de Pedro, esta es tuya, Pedro. Sí, la última la tengo mal. 8, Ah, está bien, entre 8, 0 y 4. -8, está bien. Ujú. 8, 4, 2, perfecto, -8, bárbaro, lo mismo acá. 5. Ojo acá, Pedro. ¿Cuál era esa? Para que no- Pará. Ah, perdón, no, yo Es estoy el mal. 1. Sí, yo estoy mal. 15, 3 la final, 5-1, 15, perfecto. Era de 5. El 3, dinámica final de 2. Vos sabés que la dinámica inicial es de 8, perfecto. La final, ¿por qué pusiste 4? Si acá te dice 2, Pedro. Mirá. Ah, no. Vos pusiste la Perdón, dinámica final 8, sí, perfecto, sí, sí. perfecto. Pues la Sí, sacaste. La diferencia entre este punto y esto sí. más chiquito es 8. Pero me pide una dinámica final de 2, así El que final de 2, sí. te cambia todo lo que hiciste. O sea, pones 2 Sí, sí, ahí, sí, sí, sí. te va a dar un ratio 8 dividido 2 de 4 y el umbral 100 menos 8. ¿Ves cómo cambió la curva final de salida? Sí. La 4, sí, en el enunciado, que module entre 0 y -2. Perfecto. Dinámica inicial 8, dinámica final, acá lo mismo. Fíjate que la dinámica final esperada, según el enunciado, es que modula entre 0 y -2. Acá tenés 2 decibeles de diferencia, no 4. O sea que este punto, la dinámica final esperada no es de 4 decibeles, sino que es de 2. No sé si me explico, Pedro. ¿Lo alcanzás a ver? ¿Sí? Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí. Entonces te va a dar un ratio de 4-1. El threshold, perfecto, -8. Y la ganancia, ojo, la ganancia es el valor que te falta para llegar de -2 a 0, para que toda esta curva se pegue acá arriba en 0. O sea, perdón, no, de 2 no, de acá. Perdón, que tenía ya cargado ahí los 4. Es el valor en decibeles que te falta para llegar de -6 a 0. O sea que 6 la, decibeles. 6. la ganancia es de 6 decibeles. ¿Ven? Ahí quedó justito. Ejercicio 5, también lo mismo, vean el enunciado siempre. Una dinámica final entre 0 y -5 sería una dinámica de 5 decibeles. Cuando tenemos una dinámica inicial que va entre el máximo que es 0 y mínimo que es -15, que es de 15. Dinámica final pretendida o esperada de 5, me da una relación 3-1, bárbaro. El threshold, el umbral, lo ponemos siempre en el nivel más bajo, o sea, -15. Y la ganancia final te faltó. Fíjate que te faltó acá un pelito para llegar de acá hasta acá. O sea, de hecho te faltó 4 decibeles más de lo que habías 4 puesto decibeles. acá. O sea, en vez de 6 eran 6 decibeles más 4. Deberían ser 10, ¿no? Ahí. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo podés verificar de la siguiente manera siempre, ¿no? Voy a sacar la ganancia, no le pongo nada de ganancia. Fíjate que la señal te quedó con compresión, perfecto. Te quedó la misma variación, pero con una reducción a escala, que específicamente es una escala de 3-1. Y fíjate que la señal más alta, que es la que podría o debería pegar en el 0, está 10 decibeles por abajo del 0. 10 decibeles. Así que la ganancia que tenés que agregarle a esto ahí es de 10 decibeles, 10. simplemente eso. De esa manera la señal más alta va a pegar en el 0. Va a picar en el 0. Y el último que tenía esta trampita, veo que se dieron cuenta, a ver, Pedro. No, está mal. Fíjense que la señal más alta está en -4 y la más baja está en -20, así que la dinámica inicial es de 16. Eso está muy bien. Eso está bien. No le pongan No, le estoy negación. pifiando con la ganancia. Ahora voy a rehacer todo. Te voy a poner la ganancia en decibeles positivos, ¿sí? Son 16 decibeles de diferencia entre el más alto y el más bajo. Dinámica final de 8, que es lo que te plantea el enunciado. Está muy bien. Ahí te dice que quiero que module entre 0 y -8, o sea que lo que esperás es una variación dinámica de 8 decibeles. Genial. Para lo cual te da una relación de 16 dividido 8, te da 2-1. Perfecto. El umbral al nivel más chiquitito, al nivel más bajo.
que es menos 20, ahí, genial. Pero verás que te faltó ganancia. Estás Sí, no, desperdiciando este headroom. Tendría que estar más arriba. De hecho, si yo te lo dejo en 0, vamos a no poner ganancia. Insisto, el compresor nivela, empareja las señales siempre hacia abajo, así que fíjense, el punto más alto de todo esto es este que está en menos 12. Y esto debería estar en 0, así que la ganancia... Menos 12. Exactamente, de 12, no menos 12. 12, 12. Entonces, si le agarras la perilla que dice gain o output, ¡pac!, lo pones en 12 y todo va a funcionar de maravillas. Ahora bien, todo esto de papel, de planilla, está todo perfecto, pero en estas compresiones o en estos ejemplos no hemos agregado los tiempos de attack y tiempo de release, ¿sí? Recuerden que los tiempos de attack y los tiempos de release son los que me definen la velocidad de reacción del compresor. En resumen, yo tengo, por ejemplo, esta señal. Están viendo la imagen, ¿no es cierto? Sí. Sí. Si yo fijo un umbral en este punto, como está acá, el compresor va a actuar sobre esta señal que está en color verde. Lo que está abajo no lo va a tocar, porque el compresor trabaja en el umbral y las señales que superan el umbral. Bárbaro. Todo esto va a trabajar tal cual lo hicimos con la planilla de Excel, siempre y cuando los tiempos de attack, que es el momento inicial, y el tiempo de release estén lo más corto posible, es decir, que actúe inmediatamente, tenga una velocidad de reacción rápida. Esto quiere decir que si yo le pongo un tiempo de attack largo, ¿sí? Estamos hablando de la perilla en el compresor que dice, hay una perilla que dice ataque o attack. Yo lo voy a poner en español. Genial. Esa perilla de ataque me va a decir con qué velocidad va a trabajar el compresor. Si yo le pongo un attack, por ejemplo, algo que se estila mucho, ponerlo, no sé, 20 milisegundos. Sí. Recuerde que 20 milisegundos son 0,02 segundos. Parece algo muy rápido, pero dentro de la evolución energética de un sonido, dentro del mundo del audio, eso es un tiempo prudente, o sea, pasan cosas en esos 20 milisegundos. Bueno, lo que va a suceder es que el compresor, en vez de empezar a comprimir inmediatamente ahí, cuando la señal superó el umbral, en vez de empezar a comprimir, va a esperar. ¿Cuánto va a esperar? 20 milisegundos. A ver si la imagen me permite hacerlo un poco más grande. Bueno. 20 milisegundos, es decir, va a esperar esto. La señal superó el umbral, lo voy a tratar de dibujar ahí chiquitito, va a esperar ese tiempo. Y recién ahí va a empezar a comprimir. O sea que la primera parte que están viendo ahí va a quedar igual, es decir, voy a tratar de dibujarlo con esto. La primera parte va a pasar exactamente igual. Lo que va a cambiar es lo que va a pasar después de los 20 milisegundos. En resumen, si yo le puse una compresión fuerte, después de los 20 milisegundos va a empezar a hacer una cosa así. O sea, por ejemplo, si esa fue lo voy a mejorar, ¿eh? Si esa fue mi compresión, o sea, un ratio medio alto, ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? La primera parte me la está dejando tal cual era. Va a comprimir después de que transcurra este tiempo. Y cuando la señal cae por debajo del umbral, se olvida de todo el compresor. Y vuelve, en este punto, vuelve a computar. Ahí, en ese momento, la señal supera el umbral, también va a esperar 20 milisegundos. Va a esperar, supongamos que estos son 20 milisegundos, y a partir de ahí va a empezar a comprimir. Y acá es donde el compresor se convierte en una herramienta más creativa y no tan de control. Es decir, si esperara 20 milisegundos, esto, por ejemplo, yo puse una compresión fuerte, quedaría una cosa así, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo yo les comentaba, tengo un redoblante que no tiene pegada, sobre todo en los instrumentos percutivos, donde se destacan mucho estos momentos de attack, que es el momento inicial, el release, por ejemplo, lo que permanece sonando a lo largo del tiempo, por ejemplo, un plato. Un buen plato yo le pego y se escucha el pss que sigue sonando. Un plato de medio pelo para abajo es como una bandeja que se cae al piso, suena pss y nada más, y se acabó.
Bueno, justamente estos momentos de attack y de release en un instrumento percutivo definen todo, definen la calidad sonora, la estética sonora. Bueno, ahí es donde nos ponemos un poco más creativos con el compresor y más allá de contener la señal, como veníamos haciendo con la planilla de Excel, ahora, si yo abro un poquitito el tiempo de attack, van a notar que los resultados que van a obtener son muy distintos a los que obtuvieron las curvas que obtuvieron, o por lo menos las curvas de salidas que obtuvieron acá. Perdón, en esta no. ¿Qué obtuvieron en la planilla de Excel? No sé, ustedes ya hasta ahora hacían en la planilla de Excel. Bueno. O sea, entraban con algo, no quiero borrar lo que había hecho, entraron con algo y salieron con esto. Bueno, todo muy matemático, muy metódico con esta metodología justamente. Todo bárbaro, perfecto. Ahora yo muevo un poquito la perilla de attack, o sea, yo hasta acá lo tenía en tiempo attack 0, que actúe inmediatamente el compresor. Ahora, se me ocurre mover un poquitito la perilla attack y este resultado de salida va a ser totalmente distinto. De hecho, por ahí voy a tener menos compresión, voy a tener más dinámica final, va a ser totalmente distinto. Bueno, es ahí donde el compresor ya deja de ser una herramienta de control y pasa a ser una herramienta un poco más creativa, donde me va a permitir, por ejemplo, destacar un poco más la pegada de un redoblante. Cuando un redoblante no suena en una banda, no hay otra forma de hacerlo sonar que colocando un compresor, comprimiendo fuerte, por ejemplo, un 3-1, un 4-1, con un umbral bajo, como hicieron ustedes, para apretarlo, y abrir un poquitito el tiempo de attack para que suceda esto que están viendo en pantalla, justamente. Yo voy a abrir acá el tiempo de ataque en 20 milisegundos, supongamos que la perilla va ahí. Voy a mejorar el centro de la perilla. Ahí puse la perilla, me dice 20 milisegundos. Lo que va a suceder es esto, tal cual lo están viendo. El compresor me va a dejar pasar la primera parte tal cual era, o sea, va a destacarla, va ¡pah! Como si fuera un rimshot, una pegada al aro en un redoblante. No sé si saben lo que es un rimshot, es cuando le pegan, en vez de pegarle al centro el parche redoblante, como que le pegás parche y aro también, que te da una pegada muy estridente, con mucho ataque, mucha fuerza. Bueno, lo que va a suceder es que voy a destacar esa parte y después lo comprimo y lo hago desaparecer. Y ahí es donde el redoblante empieza a sonar. Empieza a sonar algo que no tenía definición, no tenía nada. Bueno, me empieza a dar una pegada importante dentro de la banda y la cosa empieza a mejorar significativamente. Ahí estoy usando el compresor, más allá de contener los redoblantes para que suenen más o menos parecidos. Los estoy haciendo sonar al redoblante con esta herramienta. Y así lo mismo con, por ejemplo, con un bajo, quizás con una pegada, un popping o un slap. No les digo una voz, porque la voz no, rara vez voy a necesitar tener una pegada con attack, pero esta herramienta comienza a convertirse en algo clave para ir en la búsqueda de la estética sonora. Una vez que tengo esto, después empiezo a jugar, che, y esto mismo que estoy haciendo ahora, que lo veo acá como comprime, ¿qué pasa si lo hago con un compresor que sea un optocompresor o un VCA? Es decir, cuya topología es distinta. Que sea distinta, esto se los había comentado en la clase pasada, por ejemplo, el optocompresor, básicamente la señal de audio pasa por un LED, un emisor de luz, y del otro lado hay una célula fotosensible. Entonces, cuando ilumina mucho, la célula fotosensible recibe mucha luz y le avisa al control que tiene que bajar esa señal. Bueno, entre todo eso que sucede, hay un retraso o un tiempo de reacción del equipo, y eso los hace muy característicos al optocompresor. ¿Sí? Así también el Varimu, que trabaja en función de la curva de compresión propia que tiene una válvula, que yo le entro con 10 y salgo con 8 por defecto cuando estoy trabajando en su capacidad máxima. Lo mismo con un FET. Bueno, hay distintas topologías que en realidad las más básicas es el optocompresor, el Varimu, el VCA, que es el clásico, el FET y los digitales o los algoritmos. Y esto funciona igual, nada más que como no pueden responder tan bien a estas velocidades, o tienen diferencias de respuesta a estas velocidades, más allá que pueden agregar, por ejemplo, en una válvula mayor distorsión armónica, etc., le da como una sonoridad propia del compresor. Y ahí es donde empieza a jugar un papel importante los compresores externos, o sea, la unidad rack, por ejemplo, un Manley, que yo les puse al inicio de la clase, el Varimu de Manley, que es un clásico. Ese Varimu es de un compresor a tubo, es un equipo que hoy debe estar en los 800.000 pesos por lo menos,
pero generalmente esas compresiones que establece el Barimu pueden ser bastante agresivas y no se notan tanto, pues ya por la propia distorsión armónica que genera el equipo, la compresión pasa de una manera un poco más desapercibida. Eso me permite por ahí comprimir una canción completa y que no se note tanto. Es, a mi parecer, de hecho, era la estrella de los 90, el Barimu. El tema que eran muy caros, es muy caro, entonces por ahí tenías que llevar tu disco final a un estudio de mastering, donde en el estudio de mastering sí tenían compresores valvulares y por ahí te pasaban la señal, haciendo parte del mastering era pasar la señal, la canción completa por un Barimu, por ejemplo. Los más clásicos era el de Manley, que estaba al inicio, hay dos del Manley, uno que es para mastering y otro que no es de mastering, y este último que estaba al inicio de la clase, que es una versión más económica que sacó, que no es del todo lo mejor, pero anda bien. Y ahí es donde empezamos a jugar con estas unidades externas. Después, en la compu tenemos plugins que simulan o emulan la respuesta de cada uno de estos tipos de compresores según su topología. De hecho, Marcos les facilitó algunos plugins y de hecho van a estar trabajando, van probando. Y la verdad, yo no soy muy fanático de los plugins, yo soy más de los fierros afuera, sin embargo los utilizo. Pero la verdad que es increíble los sonidos que puedes sacarle a estos algoritmos, a estos plugins, y vos decís, no, por Dios, tengo un equipo acá afuera que vale 800.000 mangos, tengo un plugin pirateado que suena igual. ¿Mm? Y es ahí donde te empezás a cuestionar un montón de cosas, ¿viste? Decís, bueno, ha cambiado todo. O sea, por un lado, es genial que ustedes puedan probarlo con un plugin, que todos lo podamos usar, es más universal, más inclusivo. Por lo tanto, por ahí los estudios grandes con tantos fierros y equipos afuera que son muy costosos tienden a la extinción. ¿Mm? Es como dicen algunos, como por ejemplo el Cana San Martín, que es un gran operador que hace mastering sobre todo, que él tiene también muchos de estos fierros afuera que valen una fortuna, pero es como dice él, esto es para conseguir minitas, como dice él. Es decir, cuando uno va a un estudio de mastering, o a un estudio cualquiera, vos no querés ver una compu arriba de un escritorio. Vos querés ver más cosas, ¿cierto? Algo que... Sí. Luces que se prenden, se apagan. Claro, que ver luces, fader que se mueven, Tipo equipos afuera. NASA. Claro. Entonces, si vos llegás a un estudio y te encontrás con un escritorio y una compu y dos monitores, es como si... Es medio desilusionante, ¿no? Pero es verdad. Pero hoy vende toda esta calidad de música porque la gente después termina comprando un regatón, ¿me entendés? Sin Sí, menospreciar el regatón, ¿me entendés? Pero sí, no, pero depende del mercado al que vayas, ¿viste? Siempre claro, hay uno... un segmento de mercado muy Sí, pero de hecho mucho, porque vos me decís, por cada vez ejemplo, más de culto, me parece. sí, pero si vos me hablaste de todo esto más moderno, más efímero, que yo reggaetón o trap o por ahí música electrónica, en general son flacos que componen con el Ableton Live, un software, y nada más, exportan de ahí y de ahí suben a Spotify. Se acabó. Sí. No hay industria de por medio, me explico, es todo muy casero, y además este tipo de programas ya incluye un montón de herramientas que son medianamente automáticas. Nosotros tenemos alumnos que son, como les llaman ellos, productores de música electrónica, que por ahí hace años que vienen trabajando con el Ableton, pero no tienen conocimiento de audio, conocimiento técnico. Ni siquiera musical, hasta ahí nomás. Sin embargo, sacan productos que suenan, ¿viste? Vos decís, bueno, hay muchas cuestiones que No, por son... eso yo te digo, no lo menosprecio porque en definitiva es masivo. Es decir, Es como que está dejando de lado de esto, sí, el la tema es que calidad musical. a esto no lo podés evitar, por ejemplo, en un espectáculo, en un show en vivo, no hay forma de Claro. evitarlo. Este mismo tipo que hace reggaetón o música electrónica o trap, lo que sea, cuando se sube a un escenario, enfrente hay una consola, porque hay varios micrófonos, por ahí tenés la misma señal duplicada o triplicada con distintos procesos para que suene como sonaría en una grabación. Por ahí tenés algún músico que está tirando alguna pista y todo esto vuelve a aparecer. Y en el estudio tenés un montón de géneros que no son esos, justamente, donde todavía se sigue trabajando con todo esto. ¿Sí? Que Claro. el rock en general, mucho fierro, mucho plugin, mucho proceso. ¿Sí? El rock, te hablo desde un pop hasta, no sé, metal. En general, todo lo que involucre instrumentos, músicos tocando, sí seguimos con esto. Pero bueno,
el avance tecnológico nos está poniendo en un lugar, viste, como en una meseta, ¿no? Donde de hecho Sí, ustedes verán, si buscan en Mercado Libre, por ahí lo que vale un compresor externo, un Manley, un Universal Audio, que son ya, como decís vos, Walter, es medio de culto. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos proveedores de este tipo de equipos o de insumos para esto, que son muy específicos, porque vos vas a una casa de audio y no tienen esto. El Manley que ustedes veían recién en la entrada, o un Avalon, por ejemplo, ¿no? claro. Nosotros tenemos proveedores que son, de estar en Buenos Aires, por ejemplo, tiene un departamento cerrado. Vos entrás y tienen, eh, sería como en Disneylandia para el que está en esto. Tienen todos equipos que son muy específicos, extremadamente caros, todo medio a pedido, todo muy, es medio de culto y para aquellos estudios que tienen la espalda como para poder utilizar Carlos. esto. El tema, lo que está sucediendo es que hay muchos operadores. Te digo, pues nosotros, por ejemplo, en Sonar, el estudio se usa a modo lockout, ¿viste? Por ahí viene un operador y usa el estudio, cualquier operador. Y si te estás viendo con muchos operadores que no tienen conocimiento técnico, o sea, con la compu no hay problema, Pro Tools no hay problema, la abren, pero no saben rutear señal, no saben usar un compresor, no saben usar las unidades externas. Entonces es medio raro hoy en día El mercado se va sí. transformando a otra. Sí, sí, es como medio informal, formal, medio amateur, medio profesional, una cosa media. Pero bueno, Sí, mi hijo hace beatmaker, ¿viste? sí, bien, bien, bueno, él sabe Sí. bien de esto. Y, bueno, y no, también no tiene conocimiento, empezó así con la compu y dale, y bueno, y Sí. ahí tiene todos los amigos que vienen y graban, pero cero conocimiento de música, cero de esto, ¿viste? Bueno, pero por un lado está bueno porque es más inclusivo, porque al ser más intuitivo te lleva, pero llega un momento donde vos te das cuenta que si esto es lo tuyo, hay algo que no, digamos, estás tocando un poco de oído Claro, no sé. y tenés que más o menos meterte un poco en el tema. Sí, Em, sí. Bien, esto hacen lo que sería la perilla del tiempo de ataque que nos vamos a encontrar en cualquier compresor. ¿Sí? Y la perilla de release es lo que sucede al final, porque básicamente lo que va a pasar es que cuando la señal cae por debajo del umbral, yo tengo mi umbral establecido acá, pues fíjense que esta señal en un momento bajó. Bueno, el compresor técnicamente a partir de acá pum, se limpia las manos y dice, bueno, yo acá ya no hago más nada, ya hice lo mío, pero en realidad no es tan así. Si a la perilla esta que se llama release, que es la última parte, una perillita que viene indicada como release. Yo le doy un tiempo prudente, vamos a abrirlo, no sé, de 100 milisegundos, no, sí, 100 milisegundos vamos a poner. Supongamos que la abro y la dejo en 100 milisegundos. Lo que va a hacer es, una vez que la señal cae por debajo del umbral, ahí, lo mismo que hace con la compresión, pero al revés, con el tiempo de ataque, perdón, pero al revés. De acá para acá, cuenta 100 milisegundos y a partir de acá deja de comprimir. Es decir, ese sería el tiempo de los 100 milisegundos. Quiere decir que todo lo que está acá lo va a seguir empujando abajo, para abajo, en la relación que yo establecí. Si era un 3-1, 4-1, lo va a bajar 3 veces lo que está, se lo va a seguir empujando. Y a partir de este momento deja todo tal cual. O sea que en definitiva lo que voy a ver yo es que esta señal que estaba ahí, ahora va a estar bastante más abajo. Va a venir por acá y la empuja y después a partir de ahí deja de comprimir. Bueno, esto es simplemente para restarle evidencia de que estoy comprimiendo. Si yo subo el tiempo release como hice recién y obligo al compresor a seguir empujando o atenuando la señal una vez que la compresión termina o que debiera terminar en este punto, lo que hago es ocultar un poco esta compresión, que no se note tanto. Porque de lo contrario, lo que va a suceder es que si mi release es muy corto, es que la señal con compresión, fíjense, acá estaría sin compresión, fíjense la diferencia que tengo entre esto y esto, ¿no? Entre ese punto y este punto. Bueno, con compresión, sin compresión está ahí. Cuando yo comprima, lo único que voy a lograr es que esta señal útil que estaba ahí arriba, ahora esté
Perdón. Por ejemplo, que comprimí mucho. Ahora va a estar más cerca de el ruido de fondo que está ahí abajo, o de esta señal, ¿me explico? Al estar más cerca, lo que voy a escuchar es como que el compresor se escucha como, empiezo a hablar, yo, hagamos de cuenta que tengo un compresor, yo empiezo a hablar y ustedes me van a escuchar así como que empiezo a hablar y se escucha todo apretado, dejo de hablar y se escucha la respiración y todo sucio. Bueno, eso es porque tengo un release muy corto. Justamente los tiempos de release me permiten ocultar un poco la compresión. De hecho, en algunos equipos van a ver que este parámetro release, para hacerlo un poco más doméstico y más inclusivo, a veces le ponen, que yo, en vez de ponerle release, le pueden poner transparencia, o le pueden poner cosas por el estilo, o sea, que sea más transparente, menos transparente, pero es el release, parámetro release. Y esto, sinceramente, hay que utilizar alguna de las sesiones que tenemos como trabajo para compresión, que creo que Marcos todavía no se las pasó, y empezar a comprimir y escuchar. Hacerlo primero de relojito, o sea, de planilla Excel, eso significa poner el tiempo de ataque en 0, poner el tiempo release cortito, ponerlo en 20, 30 milisegundos, que sería prácticamente nada, y van a ver que lo que entra, ustedes aplican la compresión y lo que sale es lo mismo que ustedes pueden predecir a través de la planilla Excel. Ahora, la misma compresión después lo que hacen es liberar un poquitito el tiempo de ataque, abrir el release y empezar a escuchar cómo se va modificando esto. Obviamente se me empieza a ir de las manos la contención, pero empieza a sonar distinto y ahí empiezo a trabajar de una manera un poco más creativa. ¿Mm? La compresión en general, o sea, son procesos que requieren un tiempo de maduración. O sea, llegar y escuchar un redoblante que suena espantoso o una batería que no suena por ningún lado y agarrar un compresor y hacer 2 toques, magia y que empiece a sonar, lleva un tiempo. Lleva un tiempo de probar. ¿Sí? Va a hacer la compresión primero, como manda la metodología, después empezar a jugar con la taga, hasta que ya le encuentro es como manejar. Una vez que le encontraste la mano, listo, ya está, y sale sonando. Van a encontrar que hay compresores externos, que ya se los había comentado igual, pero hay compresores externos que la verdad más vale perderlos que encontrarlos. Como por ejemplo los Behringer. Un momento. Este que les mostraba el otro día. Sí, los compresores externos, digo, prefiero un buen plugin antes que un compresor de estas características, que sería un Behringer. Anda más o menos bien, pero la verdad que quiero ser un poco más categórico con esto. Vean que ahí encontramos todos los parámetros que hemos visto: umbral, relación de compresión, tiempo de ataque, tiempo de release y ganancia de salida. Eso es todo lo que tiene un compresor. O sea, si yo de lejos veo que hay un procesador, una unidad rack o medio rack que tiene estos controles, esto es un compresor. A lo sumo puede ser un limitador, que ahora después les marco la diferencia, pero es un procesador de dinámica, trabaja sobre los niveles, y puede ser un compresor limitador. Verán que el fabricante pone compresor limitador. Un limitador es básicamente con un ratio alto. ¿Sí? Si yo, fíjense la perilla ratio, 1 a 1 no hace nada, 2 a 1 comprime un poquitito, ustedes vieron las curvas de salida en la planilla Excel, 4 a 1 comprime un poco más, 6 a 1 más, hasta que finalmente tengo infinito a 1. O sea que lo que hace es destrucción total, donde yo puse el umbral, no sé, lo puse en menos, acá en este valor, el valor que sea, prácticamente la señal no va a superar el umbral nunca, está todo aplastado, todo suena igual. Bueno, ese tipo de compresión excesiva, muy agresiva, se le llama limitador, por eso me lo presentan como compresor limitador. Meter de reducción arriba, que me muestra la cantidad de decibeles que estoy cortando, y el nivel de la señal de entrada. Esto, claramente no hay otra opción de que sea un compresor limitador, o puede ser una compuerta, que ahora les voy a comentar, ya lo vieron con Marcos igual. ¿Pero qué pasa con la compuerta o gate? Es un procesador de dinámica también, trabaja sobre los niveles de la señal, pero tiene un funcionamiento, podríamos decir, como inverso al compresor. Bueno, este tipo de compresor es un tipo VCA, que es lo más económico que hay en el mercado. Para una puesta en vivo, todo un corte medio analógico, sí. Insisto, me quedo con una consola digital con el algoritmo propio de compresión que traen. Y si lo miro por atrás, este compresor, esto como para que
cuando veamos Pachera se acuerden de esto que les estoy comentando. Si yo lo miro por atrás, voy a tener una entrada y una salida. Indudablemente, fíjense que tengo... recuerden que en la unidad de rack son dos compresores, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Entonces me paro en este que dice canal 2. Canal 2. Y este tengo una entrada. ¿Esta entrada qué es? ¿Balanceada o no balanceada? ¿Qué me dicen ustedes? La entrada iba al insert de la consola. Sí, pero más allá de que use o no use el insert de la consola, suponga que lo voy a usar para conectar Esa no es cualquier cosa. balanceada. No, fíjense, dice tip, pin 1, ring, pin 3, slip, pin 1. O sea, tengo positivo, negativo y tierra. Sí, Acá tengo balanceada. Claro, acá entra un plug TRS. Ahí te está diciendo que el plug que vas a meter acá es un TRS de 3 contactos. Como TRS. O sea que es balanceado. Y el output, que es este, ya salgo con la señal con compresión, también balanceado. Ahora, que yo conecte un punto de insert y no pueda llevar la señal balanceada es otro tema. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cómo es el cable insert, pero el cable de inserto, creo que tengo uno acá mismo. Tenía dos. Claro. Bueno, no lo tengo acá, pero básicamente es un plug. ¿Sí? Un plug TRS, que es el que se conecta en la consola en el punto de insert. ¿Sí? El TRS tiene 3 partes. Sería como esta, otra partecita más acá. Mira cómo estamos con el dibujo. Y otro por acá. ¿Sí? Es un plug. Por lo tanto, después esto va a... Entrada. Exacto, ahí y acá. Pero la señal en realidad está viajando a través de dos conductores, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá en rojo también lo que sería el plug, este que voy a colocar acá. Bueno, un poco más. Bueno. Recuerden que ese plug es mono, o sea, TS nada más. Tengo dos contactos, 1, 2. Y lo mismo con el output. Bueno, lo voy a dibujar ahí. Este sería el otro que iría acá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como un juego para simplificar lo que sería el punto insert. Yo tengo, la realidad de esto es que tengo entre la punta, que sería el tip, que técnicamente sería el positivo, y el sleeve, que sería la manga, la tierra, en realidad está saliendo la señal. O sea, entre la punta, el tip y el S, que es el sleeve, sale estos dos cables, estos dos contactos que va por dos cables, un cable bipolar, es el que alimenta este tip y ese sleeve. Y normalmente eso es la salida del punto de insert que conecte la consola. O sea que yo estoy robando señal del canal de la consola y lo estoy insertando, perdón, puse estos outputs acá. Me equivoqué. En realidad, sí, ahí. Sí, en realidad agarré canal 2 y cualquiera, dice. Bueno, me entienden, ¿no? Esto sería en el input. No, está bien. Entra y salida. Y el punto insert, la señal que es procesada, tiene retorno entre dos conductores, un positivo y negativo. O sea, no hay un mallado, no hay una tierra que proteja el cable, o sea, la señal es no balanceada. Me la devuelve por el slip, o sea, comparte el slip como neutro, como negativo, y el ring, que sería el positivo de esta vuelta que viene acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a conectar dos plug mono acá. Esto está esperando recibir un TRS para llevar la señal balanceada, pero no pasa nada. Si yo pongo un plug mono, anda igual, funciona igual, nada más que si hay ruido, ruido va a haber. No me va a proteger, no me va a proteger de nada. ¿Sí? Así que, digamos, cuando usamos un punto de insert en una consola común, que es un insert de esta característica, no es no balanceado, la señal tendrá su curso como no balanceado. Verán que la mayoría de estos procesadores me dan la opción de conectar ese punto de insert o lo que vaya a conectar, lo que se me ocurra conectar. Fíjate el input, me lo da en plug TRS o en Canon, y el output en plug TRS o Canon, que es lo mismo, de 3 contactos, ¿sí? Y tengo algo de magia por acá, el sidechain. Sí. No sé si han escuchado hablar del sidechain o lo hemos comentado en algún momento. No me acuerdo.
Bien. En general el sidechain es un solo conector. Este tiene como una rareza de envío y retorno, pero normalmente es un solo conector que yo ingreso una señal. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer, que es muy usado, pero a nivel un poco más tipo en radios o algo más para un evento. Por ejemplo, yo vengo y entro la música, paso la música por acá, perdón, lo voy a poner en rojo. Se paso una canción, la conecto acá, le voy a poner música. La música entra al compresor y sale por acá y sigue su curso en la consola, etcétera. ¿Qué pasa? Esa es la música de fondo del evento o la música, sí, o la música de fondo que hay en una entrevista donde hay un conductor, un entrevistado, etcétera. Y yo lo que hago es, por ejemplo, conectar acá, lo voy a poner con otro color, la señal del micrófono. ¿Sí? La puedo copiar. O sea, una parte de la señal del micrófono va a un canal de la consola y de ahí robo una señal y la mando ahí donde dice input del site. Perdón, ahí no, estoy mal. Acá donde dice sidechain. Ahí. Normalmente el sidechain dice input, es uno solo. Yo los voy a tapar. Este haciendo de cuenta que no existe. Este. Hagan de cuenta que esto no está. Sidechain ahí, y generalmente ahí dice input y punto. Bueno, entonces ahí lo que hice fue conectar el micrófono. Puedo conectar el micrófono del animador, del conductor, de quien sea. ¿Qué pasa? Si ahí automáticamente cuando yo conecto un plug en la entrada sidechain, que es esto lo que llamamos cadena lateral, ¿sí? Cuando conectamos un plug ahí en el sidechain, el compresor inmediatamente todo lo que hice al frente de ajustar el threshold, el ratio, la ganancia, todo, pum, deja de funcionar. ¿Mm? ¿Qué está esperando el compresor? Está esperando una señal de control. Esa señal de control es justamente esta que le acabo de ingresar al sidechain, esa que está ahí. El micrófono. ¿Qué va a pasar? La música que está pasando por el compresor no se va a ver afectada de ninguna manera por la compresión, de hecho va a sonar todo igual. Y yo miro el frente del compresor y tengo un ratio alto, tengo un threshold bajo, todo y el compresor no hace nada. Digo, bueno, no hace nada porque tenés conectado algo al sidechain. ¿Qué va a pasar? Cuando el tipo hable en el micrófono, le manda esa voz, se le entra como señal de control acá y el compresor empieza a actuar. Empieza a funcionar de acuerdo a lo que yo establecí al frente, o sea, de acuerdo a lo que yo puse en el ratio, en el ataque, en el release, en la ganancia, etc. Empieza a tener efecto la compresión que hice. Entonces el efecto más claro y habitual, que seguramente lo reconocerán en algunos eventos o en radio, es que la música está sonando bárbaro y cuando el tipo habla la música se baja sola. Deja de hablar, la música sube. Habla, baja, sube, baja, baja, sube, y va a bajar y subir de acuerdo a la compresión que yo haya establecido. Si establecí una compresión muy fuerte, va a bajar mucho. Si le puse un tiempo de ataque largo, yo voy a empezar a hablar y la música va a ir bajando a poco atrás mío. Si le puse un tiempo de ataque cortito, bien corto, digo hola y se bajó la música. ¿Me explico? Si le puse un tiempo de release largo, yo dejo de hablar y la música empieza a subir de a poco y va a volver a su nivel original. Eso es lo que se llama seguidor de envolvente, esta forma de utilizar el sidechain, ¿sí? Es lo que llamamos seguidor de envolvente, o también le llaman ducking o ducking, y básicamente es como un control remoto del compresor. Para una radio, para un evento donde estoy musicalizando y hay un animador que llama a un orador, etcétera, está bárbaro porque paso todo lo que suceda por el compresor y la voz del animador o del conductor la mando como en la cadena lateral, como seguidor de envolvente, y cada vez que hablen empieza a comprimir todo. No sé si me siguen un poco la idea. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Esto, Eso pasa, está incluido también, ¿viste esos baflecitos que vienen con los micrófonos incluidos? sí, Tiene algo parecido a eso, ¿no? Cuando hablas sí, sí, exacto. Sí, 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 es como es un compresor con cadena lateral y conectado como seguidor de envolvente. Esto
es el principio de la compresión multibanda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora podría hacer otra cosa. Esto ya tiene que ver con trabajos que van a hacer con marcos de, primero, compresión por cadena lateral, o a modo seguidor de envolvente, que en mismo Pro Tools lo puedes hacer porque los plugins también tienen el sidechain o la cadena lateral. Sí. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, podría insertar en un canal de Pro Tools, por ejemplo, en el bajo, en el canal de bajo, pongo un compresor. Bárbaro. ¿Y qué le mando como señal de control? La señal del canal de bombo. Entonces, cada vez que haya un golpe de bombo, va a activar el compresor que yo puse en el bajo. Eso quiere decir que cuando yo pegue con el bombo, me comprime un poco el bajo para que no tenga esa suma energética en la zona de graves y que explote. Claro. Esos son pequeños detalles que al final es un granito de arena que va construyendo toda una mezcla que a veces pareciera una mezcla de laboratorio, porque el bombo está controlando la compresión del bajo y a la vez la voz de la banda está comprimiendo la guitarra base para que en ningún momento estén peleando por un plano sonoro. Entonces el tipo entra a cantar y la guitarra automáticamente baja un poquito. Después, como esto, un montón de cosas. Y la cosa se empieza a poner un poquito más enredada en la mezcla. No es difícil de hacer, de hecho es muy simple, y es probarlo, entender cómo es el método y después empezar a probar como todo esto, ¿no? Piensen en lo siguiente. Supongamos que yo tengo música pasando por acá. La música pasando como está ahora, por este compresor. Y resulta que yo voy a copiar parte de esta música. Lo puedo copiar a través de un envío de auxiliar o algo, lo mando a algún lugar. Y esa música, que es la misma que está acá, la voy a filtrar. Le voy a poner un ecualizador o un pasagraves o corta altos, un low pass o high cut, que sería lo mismo. Entonces me quedo, es como que corto una parte de esa torta y me quedo con el grave de la música. Bárbaro. Ahora mando como señal de control la misma música, pero solamente el grave de la música lo pongo acá. ¿Qué va a pasar? Si por momentos la música no tiene mucha energía en el grave, esta señal de control va a ser mínima y no va a hacer nada prácticamente la compresión. Pero resulta que hay un momento de la canción donde hay mucho bajo, hay muchas pegadas de bombo, mucho grave, esta señal de control va a estar más intensa y va a hacer que, le va a mandar más señal de control y va a hacer que comprima la música. Entonces, si ustedes se ponen a pensar ahí, yo estaría comprimiendo una señal como la música, con la misma señal filtrada, y estaría actuando la compresión de acuerdo a la cantidad de graves o de bajos que haya. No me importan los agudos ni los medios, nada. Si hay mucho grave, pum, se comprime la canción. Si hay poco grave, queda igual. Y lo mismo podría ser filtrando y dejando pasar los medios de la canción. Entonces, cuando hay una voz muy estridente, la música se baja, por ejemplo. Ahí nace lo que se llama compresión por banda, que luego la vamos a trabajar, y de hecho la van a trabajar con Marcos, que es un compresor como el que están viendo, pero que trabaja para los graves, solamente para los graves. Otra parte del compresor trabaja para las frecuencias medias, otra parte del compresor para las frecuencias agudas y otro compresor para las frecuencias del extremo derecho, agudas. Entonces, ¿qué pasa? Estoy trabajando sobre una misma señal, pero con distintos ratios, distintos thresholds, distintas ganancias, distintos tiempos de ataque y release, de acuerdo a si la señal es grave, media o aguda. Bueno, esto es algo que lo van a ver con plugins, porque la verdad que explicárselos así no tiene mucho sentido, pero es como un anticipo de lo que vamos a ver después, que la compresión después puede complejizarse un poco y me puede dar más herramientas en sí. Esto que están viendo es un compresor de banda única, o sea, comprime todo por igual. ¿Sí? Yo entro por acá, saco por acá, y no importa si es grave, medio, agudo, puedo usar el sidechain para diferenciar. Si yo no uso el sidechain, va a funcionar todo tal cual lo hicieron en la planilla Excel. Queda todo igual. Bueno, esto se los comento porque muchas veces me dicen, no anda el compresor. Fíjate, estoy comprimiendo y lo primero que esperan ver es el meter de reducción, marcando en rojo cómo comprime y todo, y no funciona. Bueno, fíjate atrás, porque tenés conectado un plug, le pifiaste en una entrada o algo y me mandaste un plug acá en el sidechain y no hay nada conectado, y el solo hecho de conectar algo acá, un cable erróneo, un conector solo o algo, va a hacer que el compresor no funcione, porque va a estar esperando la señal de control. Es raro por ahí que les pase, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Todo puede pasar. Sí, lo mejor de estas cosas es que una vez que te pasan ya la aprendiste.
que no es otra cosa que la experiencia, ¿no? Van a encontrar otros procesadores que, como este, fíjense, ¿qué es esto? Díganme ustedes qué tipo de Limitadores. limitador, dice Walter, ¿ven? ¿Ustedes qué Compuerta. creen? Bueno, Pedro, ¿vos qué opinás? ¿Qué será? Primero, no vimos ecualizadores, pero sí han charlado con Marcos por ahí. Esto, que claramente no es un EQ, tiene parámetros que hemos estado viendo. THR es threshold, ¿sí? Tiempo de attack, tiempo release, velocidades, ¿sí? Ajá. Esto es un procesador de dinámica, claramente, pero no es un compresor y tampoco es un limitador, sino que es La un gate, compuesta. una Un compuerta. gate. ¿Alcanzaron a ver con Marcos cómo funciona una compuerta? Sí, 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 se Sí, miró. acá vemos. Bien, Se miró, pero está bien. Sí, él de ahora, en realidad, sí, estuvimos trabajando con un armónico, puede ser para abajo. sí, en realidad Marcos me espera un poco para ver un poco la parte teórica o la metodología para después pasar sesiones de trabajo para comprimir, para poner compuertas. Un momento que tengo que anotar. Un momento, sesión. Bien, verán que la compuerta o gate tiene más o menos los mismos parámetros que encontramos en un compresor. ¿Sí? O en un compresor o un limitador. Esta es una compuerta un poco más coqueta, tiene una cadena lateral, tiene unos filtros por acá, bueno, pero en general la compuerta tiene tiempo de un threshold, un ratio o rango de expansión, attack, release, lo mismo que vamos a encontrar en un compresor. La diferencia es que la compuerta diferencia, digamos, o trabaja por debajo del umbral a diferencia de un compresor. Por ejemplo, en esta imagen, en esta envolvente que ya la habíamos visto clases atrás, la compuerta es muy simple. Yo le fijo un umbral, por ejemplo, voy a poner un umbral acá. Sería como el threshold. En vez de ponerlo al nivel más bajo, hay una forma de ubicarlo, que ahora les voy a indicar. Yo lo pongo ahí. ¿Qué hace la compuerta? Bueno, todo lo que caiga por abajo del umbral, del threshold, lo va a eliminar. O sea, todo esto desaparece, todo esto desaparece. ¿Sí? Entonces me deja la señal útil, que sería esto y esto. La compuerta es muy usada, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un multimicrofoneo, balance cerrado sobre todo, en una batería. Esto lo hemos hablado, en una batería yo pongo un micrófono sobre el redoblante, uno metido en el bombo, en los toms, y es un microfoneo de acentuación o balance cerrado, pero sin embargo, el micrófono que tengo en el redoblante, se escucha el redoblante, claramente está con buen nivel porque está pegado al redoblante, pero cuando el redoblante no está sonando el bombo, que el bombo sí se mete también en el micrófono redoblante. Entonces en mi mezcla yo levanto el fader, levanto el canal, levanto el nivel donde estaría mi redoblante y escucho ¡pac! La pegada del redoblante y escucho ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! Y se escucha un bombo ahí atrás molesto todo el tiempo. Sí, ¿qué pasa? Cuando yo ponga compresores, cuando ponga ecualizadores, cuando ponga algún efecto de tiempo, como una reverb o un delay, se los voy a estar poniendo al redoblante, que tiene mayor relevancia en esa pista, pero al bombo, que tiene menor relevancia en esa pista, también. Y cuando sume esa señal con la señal que tengo en el canal del bombo, realmente en el bombo, voy a tener como un confiltro, voy a tener una interacción entre ese bombo que se metió en el canal del redoblante y el bombo de la señal original que está en el canal de bombo. Y eso no lo queremos justamente. Y ahí es donde tenemos que aplicar limpieza. Y la limpieza la hacemos con las compuertas. Sí, Esto es, lo claro, habíamos visto así con un ejemplo de bombo y platillo, era lo que me acordé. exacto. Este es el claro ejemplo donde ustedes tienen, si esto, por ejemplo, es una pista de redoblante, se supone que esto que tiene más intensidad es el redoblante, y esto que tiene menos intensidad es el bombo que se metió en la pista de redoblante. O sea, esta sería señal no deseada y esta sería la señal deseada. Bueno, justamente todo esto parte de la base. Si el microfoneo está mal hecho, que muchas veces me ha pasado que
están grabando y el micrófono redoblante se movió y no lo fueron a revisar entre toma y toma, y resulta que llegan, me dice, esta es la pista redoblante, y se escucha el bombo así y el redoblante así. ¿Cómo es posible? No, el micrófono se movió y quedó apuntando para cualquier lugar, y en vez de tomar el redoblante con buen nivel y el bombo con menos nivel, fue al revés, tomó más bombo que redo, imposible poner una compuerta, imposible de recuperar, o sea, lo tenés que hacer manualmente, y eso sería un mal microfoneo, un error de toma, que después hay que salvar prácticamente a modo de edición, es un desastre. Pero claramente esto está, que si está bien hecho, esta es una pista redoblante y este es el golpe redoblante y estos son los bombos. Bueno, supongamos que este redoblante está en un nivel, no sé, está pegando en -3. Y este bombo, que es una señal no deseada, está en -8. El de al lado está en un poquito más alto, -7. Ah. Después viene un redoblante otra vez que está en... No siempre le pega igual, así que le pegó un poquitito más despacio, en -4. Después hay un bombo que se metió ahí que está en -6 dB. Bueno, bárbaro. Sabemos que más cerca del cero es algo que suena más fuerte y algo que está más al menos infinito es algo que está sonando más suave. Lo único que tendría que hacer con una compuerta, con un gate, es fijar un umbral. Ese umbral me tiene que marcar la diferencia entre la señal útil y la señal no deseada. Es decir, tiene que marcar un corte, como un cuchillo que voy a cortar a la mitad y voy a decir, bueno, la señal deseada es la que queda por arriba de este umbral y la señal no deseada es la que queda por debajo del umbral. ¿En qué valor ubicarían ustedes el umbral de este gate, de esta compuerta, según el ejemplo que les acabo de dar? -6. -6. Uh-huh. No, tenés allá arriba, tenés -8, no, -8 tendría que ser. Sí, -8 sería más bajo que -6. -8, Sí. sí. Está bien. Menos. No sé, Walter, Sí. si estás de acuerdo. Sí, Sí, digamos, bien. sería para desaparecer todos los Bien. ruidos. Pero Sí, no te lo hace muy robótico todo. Eso. no hay problema con eso, porque ¿qué pasa? Para que sea menos robótico, ahora tenés que jugar un poco con el tiempo de ataque y de release. Creo que Y Bien. eso te lo suaviza un poco. Y después, que si se trata de una grabación, vos tenés además unas pistas grabadas que sería el room o el overhead, que es una técnica estéreo, puede ser un MS, un XI, una B, que te está tomando toda la batería, toda la sala, y le subís un poquitito de eso y te devuelve un poquito de naturalidad. Naturalidad controlada, porque vos esa señal seguramente la tenés filtrada con un pasabajo, con un pasalto o algo por el estilo, pero eso te devuelve ese condimento de El naturalidad. ambiente, digamos. Claro, sí, exacto. Sobre todo la respuesta a la sala. Mientras tanto, vos tenés tu presencia con un bombo limpio, con compresión, con un EQ, con un efecto, o sea, tenés el señor bombo, ¿viste? Y lo mismo con el redoblante y los demás cuerpos. El -6 está muy bien. Yo no lo dejaría tan al filo, porque ¿qué pasa con esos bombos que están ahí atrás que se quieren meter a toda costa? Si lo dejan muy al filo, mal dibujado, de repente puede ser que ese bombo que se metió, que aparece -6, -6, -5, como algo, pum, y pasó el bombo y se metió. Fíjese que acá tienen un espacio importante, que sería la señal más baja de la señal útil. Esta sería señal útil, esto sería señal útil, la más baja de las dos es del -4. Bien, me voy a asegurar que esta pase. Y la más alta de la señal no deseada sería -6. O sea que tenemos un espacio entre esto y esto para ubicar la compuerta. Podríamos haberla puesto en -5. Claramente -5, que sería una cosa por ahí. Perfecto. Va a desaparecer todo lo que está acá abajo. Chao, se va. Se va. Y me queda en la pista redo. Pack. Como bien dice Walter, en principio yo pongo el threshold y voy de algo que tenía naturalidad, que se escuchaba paz. Ahora se va a escuchar pap. Tap. Bueno, es así.
Ahora, ¿cómo lo podemos suavizar un poco? Tenemos threshold, que ya lo hemos acomodado, siempre por debajo de la señal útil y por arriba de la señal no deseada. Y ahora juego un poco con los tiempos de attack y release. El tiempo de attack en una compuerta es la primera parte, lo mismo que en un compresor, pero a diferencia de un compresor, en una compuerta el tiempo de attack es el tiempo que tarda en abrir la compuerta. Supongamos que yo le pongo una, no sé, voy a traerme la perilla de attack nuevamente. Y le voy a poner 20 milisegundos como le había puesto a un compresor hace un ratito. ¿Qué va a pasar acá? Esto sería tiempo de ataque. La compuerta va a esperar 20 milisegundos antes de abrir. Es decir, yo voy a la casa de alguien, toco la puerta y tardan 20 milisegundos en abrirme la puerta. Bárbaro, para que yo pase. Esto es lo mismo. Lo que va a suceder acá es que la señal viene, supera el umbral como se ve en este punto, pero el compresor no la va a dejar pasar. El compresor, perdón, la compuerta no va a abrir. Es decir, va a esperar 20 milisegundos y recién ahí va a abrir. Significa que me comí los primeros 20 milisegundos. Es decir, esta primera parte desapareció. No está. Del golpe de redo me quedé con la parte como del medio. Era un redoblante, sonaba PAC, ahora suena AC. La P desapareció del PAC, ahora queda AC. Me comí la primera parte, ¿no? Razón por la cual es muy raro comerte el tiempo de ataque porque estás perdiendo esa pegada. Salvo que quieras sacar algo que está en la pegada inicial que te está molestando. Como por ejemplo en un bombo, la pegada del mazo contra el parche, si el microfoneo no estuvo muy bien pensado o no lo revisaron muy bien, por ahí te quedó, pongamos, no sé, el ruidito del mazo contra del pedal. El ruidito mecánico, el hui, hui, como mal aceitado, por ejemplo. Entonces escucha hui, pum, hui, pum. Ah, bueno, haciendo esto podría sacar el sonidito ese de la falta de lubricante del pedal y que se escuche el bombo, por ejemplo, ¿no? Si no, de lo contrario, dejamos el attack siempre cortito, para que abra inmediatamente. ¿Me siguen la idea, chicos? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. En un compresor, el tiempo de ataque es el tiempo que tarda en empezar a comprimir. En una compuerta, es el tiempo que tarda la compuerta en dejar pasar la señal, en abrir. Esto es lo que antiguamente llamábamos programación de muteos. ¿Sí? En los 90 por ahí, con consolas que tenían control MIDI, lo que hacíamos era, venía un bombo y muteábamos el canal, o sea, abríamos el canal, se iba al bombo, muteábamos el canal. Venía el bombo, desmuteábamos el canal, muteábamos el canal. Y eso lo programaba. Entonces veías que el muteo se prendía y se apagaba todo el tiempo en el canal como si fuera una compuerta. Y por el contrario, el tiempo de release es el tiempo que va a tardar en cerrar la compuerta. Creo que el release por ahí se puede entender más claro acá que en un compresor. Si esto fuera mi release, y yo pongo el release, por ejemplo, en 100 milisegundos, lo que va a suceder es que la compuerta, fíjense cómo viene la mano, hasta todo esto está arriba del umbral, perfecto. Acá la señal cae por debajo del umbral, así que la compuerta debería cerrar ahí, técnicamente, en este punto. Pero si yo le pongo un tiempo de release de 100 milisegundos, en el punto donde la compuerta debería cerrar, que lo voy a marcar claramente ahí, que cae debajo del umbral, ahí, la compuerta va a esperar 100 milisegundos, lo que le puse yo de release, por ejemplo, va a esperar ahí, supongamos que estos son 100 milisegundos, y recién ahí va a cerrar. Y si se fijan, esto me cambia bastante el panorama. Perdón. De lo contrario, la compuerta, si yo le dejo un release corto, hubiera cerrado ahí, inmediatamente, cuando la señal cae por debajo del umbral. Pero como le subí el tiempo release, la dejé un rato más. Y el release es muy, muy audible y muy intuitivo también. Yo cuando pongo la compuerta voy a escuchar tum, perdón, esto era un redoblante, perdón,
ta, y se me vienen los bombos chiquititos atrás, ¿no? Ta, tum, tum, bárbaro. Comprimo, perdón, pongo una compuerta con un release corto, voy a escuchar ta, como robótico, como dice Walter. Bueno, le voy a abrir un poco más de release, voy a escuchar ta, el golpe de redoblante más el release del redoblante, ¿no es cierto? Le abro más el release y voy a escuchar ta, tum, y se me metió un bombo. Listo, lo que hago es achicar un poquitito el tiempo de release para que ese bombo no entre y quede afuera. No sé si me sigue un poco la idea de trabajo. Esto ustedes lo van a hacer igual. Sí, sí, se entiende. Por eso por ahí la compuerta es bastante simple en principio de trabajarla porque es fijar un umbral nada más y empezar a jugar con el ataque release y ya está. No tenemos una metodología como sucede por ahí con compresores, salvo que hay que recordar que el umbral de trabajo siempre va a estar por debajo de la señal útil y por arriba de la señal no deseada. No más que eso. ¿Qué pasa con una compuerta en vivo? Esto también se los había comentado en algún momento. Marcos también se los debe haber comentado. En vivo, tengo un show y tengo un baterista y quiero limpiar el canal de bombo, canal de redo. Sería ideal, porque yo tendría todo totalmente limpio y sumamente procesable de manera independiente. El tema es que en vivo pueden ocurrir varias cosas. En una puesta en vivo, el baterista, hablo siempre de instrumentos percutivos, porque este tipo de procesos está más bien orientado a la evolución, al tiempo de evolución energética de un instrumento percutivo, un bombo, un redo, un tom, un timbal, una timbaleta. Primero, si fuera una situación de vivo, lo que puede llegar a pasar, y que de hecho va a pasar si no trabajo muy o frecuentemente con la banda, es que el baterista por ahí se empieza a cansar. Estamos trabajando con un nivel semi-pro, tampoco tan... Pero el baterista se me cansó y venía pegándole bárbaro, y de repente empezó a pegarle bastante más despacio al redoblante, y se me fue por el umbral, por debajo del umbral de la compuerta, y el redoblante dejó de sonar hacia el público, porque la compuerta lo está cerrando, me explico. Entonces son decisiones que yo las tomaría siempre y cuando ya haya trabajado con la banda y yo sé que el baterista le pega parejo del primer tema hasta el tema número 16, no se cansa, o bien sé que a partir del tema 12 se empieza a cansar, le empieza a pegar más despacio y sé que ese es el momento para corregir los umbrales, incluso las compresiones también. Pero si no, si es una banda que estuve operando 1, 2, 3 veces, no, la verdad que con puertas, no. Había un gran batero que decía, Billy Coban, que decía, no gates, no gates. Lo primero que te decía cuando se armaba el sistema, no me ponga compuerta. Si no se te ocurra poner una compuerta, pues te voy a buscar a tu casa. Si al batero no le gusta la compuerta, por su naturaleza, porque estamos afectando esas dinámicas, estamos apagando, limpiando. Pero eso, bueno, nosotros como operadores son decisiones que tomamos en función de la estética completa de la banda. Pero bueno, tengan cuidado con las compuertas en vivo, que por ahí se me cansa el batero o algo y le empieza a pegar por debajo del umbral y empiezan a desaparecer sonidos de bombo, golpes de redo, es un desastre en realidad. Pregunta. ¿Le pondrían una compuerta a un plato, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Un plato? Sí. Esto es... No. No. Pedro dice no. Que no. Y a ver, ¿cómo me lo podría fundamentar? Un poco, ya tenemos un poco de lenguaje, ya más o menos. ¿Qué me dirías vos? No le pongas compuerta en plato. Y yo te pregunto, ¿por qué? Yo primero porque lo veo como que suenan muy agudo y primero porque se filtran en todos los micrófonos, voy a tener al plato. Sí, pero supongamos que más allá de todos los micrófonos, yo al micrófono del plato, porque al micrófono del crash. Me voy a poner una compuerta, entonces yo quiero poner una compuerta. Un poco va por ahí lo que vos decís, pero hay algo específico. Pero no le sacás la naturalidad Sí. ¿Y qué crash, o sea, le cortás, viste, ¿Qué?
la resonancia que tiene. ¿Y cómo se llama esa resonancia? A ver, vamos a empezar a pulir La un poco dinámica. Sí, La dinámica. la dinámica. Y específicamente esa resonancia que dice Walter, yo creo que Walter se refiere a algo en particular. Si vienes de la dinámica, se refiere, me parece que a este momento o a este momento. Ujú. No sé si se Sí, acuerda. digamos, vos tenías el Cortarse. ataque, el decay, El sustain. Sustain el release. sustain y Bien, el release. El sustain y el release. bien. Exactamente, el release. Nosotros dentro del audio, del mundo del audio, nos vamos a quedar con los primeros momentos, el attack, que es el primer momento, y el último, que es el release. ¿Sí? O sea, a lo que se refería Walter justamente era esa resonancia, sería el tiempo de release, o lo que queda sonando el plato, que justamente es característico de él. O sea, ese y que sigue sonando y se mantiene. Si yo pongo una compuerta, la compuerta va a estar todo bárbaro, y cuando ese plato, el release, caiga por debajo del umbral que establecí en la compuerta, lo va a apagar, lo va a cortar, como si fuera un choke, como si hubiera agarrado. Entonces se va a escuchar y el plato, como bien dijo Pedro también, es muy característico con su componente frecuencial. Yo en una banda completa, en una mezcla completa, donde tengo, no sé, 3 guitarras, bajo, teclados, coros, voces principales, vientos, cuerdas, todo, y viene el flaco, le pega el crash, yo lo escucho claramente, porque tiene una componente media aguda, rica en armónicos, muy característico sobre el resto de los instrumentos. Entonces, en esa melange de cosas yo lo puedo reconocer al plato. Y si tiene una compuerta, voy a escuchar en el medio de la canción, que suena todo bárbaro, un como agarrado los platos, como que hay alguien que le pega y lo agarra. Se, se nota claramente el uso de una compuerta, lo cual queda sumamente feo, salvo que no sea un efecto buscado en sí, pero no va. O sea, la compuerta, aquellos instrumentos que tienen un release largo y su característica está en el release, más que en el attack, no voy a usar compuertas. Sí la voy a usar en aquellos instrumentos donde predomina más el tiempo de attack que el release. Por ejemplo, en un golpe de red, un golpe de bombo, tom 1, tom 2, tom 3, un timbal, una timbaleta, un cajón peruano, ¿sí? Donde predomina más la pegada inicial, ¿no es cierto? Pero en aquellos que tienen un release largo, un xilofón, una campana de raid, un crash, un splash, olvídense, usan una compuerta porque se va a escuchar de acá a la China. ¿Sí? O sea, el peor error que pueden cometer es usar una compuerta en un instrumento, en algún sonido que tiene un release largo. Porque va bajando de a poco y es como que de repente ¡puc! Lo cortaste. ¿Mm? Esa es la razón por la cual no utilizamos compuertas en los platos, en los overhead, en un room para nada, o incluso en un bajo, donde tira una nota y esa nota pasa a un nivel y corta. Como los noise reduction que traen, por ejemplo, algunas pedaleras, de las más antiguas por ahí, que vos le fijabas un umbral en el noise reduction o reductor de ruido, y no era otra cosa que una compuerta. Que vos tocabas la guitarra o algo y la pedalera bárbaro, ¡pling! Quedaba el acorde, y cuando el acorde caía por debajo del nivel que vos le decías, se apagaba. Entonces tenías que poner un nivel muy bajo, cosa que sea representativo de cuando no estás tocando nada y se escucha el bzzz de fondo, como para que ese noise reduction te sirva de algo. Pero si no, la compuerta es exclusivo para aquellos instrumentos que predomina el attack, ¿sí? Como una compuerta, como un bombo, un redo. Las compuertas son realmente necesarias, en una puesta en vivo, son necesarias. Nosotros en una producción musical, en Pro Tools, eh, limpiamos las pistas. Las limpiamos porque necesitamos subir fader y que suene el instrumento que dice el canal y no que suene todo lo que esté ahí dando vuelta. Las compuertas, déjenme ver si tengo otra acá. El esquema por ahí, la situación esquemática o representativa en cuanto a nivel de entrada y salida, tienen esta forma. Gate, que sería compuerta, y observen que lo que me muestra abajo siempre es el nivel de entrada y nivel de salida. ¿Qué me dice esto? A diferencia del compresor, el compresor trabaja desde el punto de rotación o punto de inflexión, que no es otra cosa que el threshold,
¿sí? Lo de abajo me lo deja igual, esto lo habíamos visto, esto me lo deja exactamente igual, acá abajo, no lo toca, y el compresor trabaja desde ese punto que sería la ubicación del threshold, de ahí empieza a bajarme la curva así. Una relación 1 a 1, un ratio de compresión 1 a 1 sería ahí, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 10 a 1, 20 a 1, hasta 100 a 1, que sería una cosa así. En la compuerta es al revés, desde ese punto donde yo fijo, el threshold me dice que va a pasar lo siguiente. Si mi señal está, no sé, mi golpe de bombo está en más 18, no, bueno, perdón, más 18 acá. Está en más 18, pum, pega ahí, sale con más 18, o sea, sale igual que como entró. Si tengo un golpe de bombo en 0, pum, me encuentro ahí, intersección con la curva, sale en 0, sale igual que como entró, no hace nada la compuerta. Tengo un ruido ahí en menos 20, pum, pega acá y sale en menos 20 también. Nada. Pero si tengo una señal o un ruido de fondo que está en menos 30 o en menos 40, observen que no sale nunca, no tengo intersección con la curva. Lo que me está diciendo que toda esta parte que está acá abajo no va a salir. Esto que se ve acá. Así es como se ve la gráfica que representa la relación de expansión que estoy estableciendo. Por otro lado, tengan presente que yo hasta ahora lo que les comenté tiene que ver con esto, con una compuerta que esté trabajando con un ratio muy elevado. Eso se los voy a comentar, perdón, con Marcos, con un plug para que ustedes vean cómo funciona el ratio, porque tiene una perilla que dice ratio también. ¿Sí? Igual que un compresor, nada más que lo que es el ratio es una relación de expansión, del umbral, cuánto más abajo me va a empujar todo. Bueno, yo ahora lo que les acabo de comentar funcionaría todo, pero con un ratio de 100 a 1. Una cosa, de 1 en 100, perdón, que me empuja 100 veces lo que está abajo, o sea, lo elimina. Bien, luego les voy a subir una guía de compuertas. La compuerta es más amigable, bastante más simple. Aparte, está mal, no suena. Está bien, suena bien. Pero antes que me olvide, les voy a compartir la guía de compresores 2, que es igual nada más que igual a la 1, nada más que les he cambiado los valores. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer la guía 1? Lo hicieron rápido, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Bueno, la guía es igual, nada más que les cambié los valores, por lo tanto van a tener dinámicas distintas. De la misma manera van a tener ajuste de ganancia. Yo ahora se la voy a copiar a Walter también por WhatsApp. A Walter, perdón, a Paul, que quedó afuera. Así que ya les estoy mandando esta guía de compresores. Esperen que la... Una vez que tengamos esta, luego les voy a subir una que involucra un poco más los limitadores y las compuertas. Compresores. No dejen de prestarle atención a las curvas de entrada. A medida que ustedes van ingresando los datos, tienen las curvas de variación de nivel de entrada y las curvas de variación de nivel de salida, para que puedan un poco dimensionar qué es lo que está haciendo el compresor en sí. Ahí está subiendo el chat, si pueden la bajan por acá. Entonces, si yo les muestro algo así. Un momento. Bien. Les muestro esto. ¿Qué es esto? ¿Compresor, compuerta? Una compuerta. ¿Eh? Una compuerta, un gate. ¿Un gate por ahí, Walter? Ahí está. Un gate.
Ah, sí, no alcancé. Sí, pero la idea no era que miren esto, porque después se lo voy a sacar, ¿eh? Después no alcancé a taparle ahí, ProGate. Pero como dice Walter, que supongo que se habrá dado cuenta por esto, esta rodilla, Sí. fíjense que está cambiando del Sí. umbral, ¿sí? Esto está puesto, fíjense, esa rodilla me da justo el umbral que está Por menos. las escalas te dan, Sí, te sirve más para ubicar. sí. Este umbral está puesto en menos 28, que es el truizo que está acá. Y la compuerta trabaja por debajo del umbral, de acá para abajo. Si fuera un compresor, esto estaría 1 a 1 acá y estaría al revés. Esta parte sería la que estaría caída. Igual que en un compresor, el meter de reducción me muestra cuánto está empujando la señal que cae por debajo del umbral. Lo importante es que puedan reconocer estos parámetros porque en algún momento van a tener imágenes de cosas, de equipos, de curvas, y ustedes tienen que decir, mira, esto es un EQ paramétrico, esto es un compresor, esto es un... de manera que yo me quede tranquilo que están asociando por ahí los parámetros en sí. Vean que los ratios en una compuerta, como se ve acá, ratio, van igual que en un compresor, de 1 a 1, nada más que en vez de 4 a 1, bueno, me lleva hasta infinito a 1, significa que las señales que caen por debajo del umbral, que es donde trabaja la compuerta, las va a empujar infinitas veces para abajo, las hace desaparecer, por ejemplo, prácticamente. ¿Mm? Después tenemos tiempo de ataque, release, y hay otros parámetros como el Sí. Y hold. hay una parte de experto también, ¿no? Porque ahí abrís y aparece Sí, sí. Vamos a en ver esa que oreja. hay como más detalles por ahí para después empezar a afinar. Digamos, todo lo que dice experto o incluso lo que se está viendo acá como el hold, el knee, el knie o el rango en sí, lo que me dan es más fineza en el trabajo, más precisión lo que yo quiero hacer. En un principio tengo que aprender a martillar y después ya le encuentro el toque y digo, ah, bueno, bárbaro, vamos a acomodar acá un poquito y podés hacer algo un poco más pro. Bien, ¿pudieron bajar la ¿La guía? planilla Sí. Excel, la guía? Sí. Ok. Es igual, Sí, es igual que la otra, les voy a pedir que la hagan, me la vuelven a subir, me la envían el mail, como hacen normalmente ustedes, Pedro y Walter. Paul normalmente me la sube por WhatsApp. Y ahora le voy a copiar esta clase a Paul. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con la guía de ejercicios, con este primer paso sobre compresores con puertas. Vamos No, a avanzar en las próximas clases sobre ecualizadores, ¿sí? ok. Pero no sé si tienen alguna inquietud, bueno, chicos. ¿Ya han usado alguna No, compuerta, algún compresores o algo por el estilo? sí, tuvimos un Rotulo, sí. ejercicio ahí Sí, con con Marco. Marco, sí. Pero Con fuera de Marco. eso, ¿habían usado, por ejemplo, en una consola digital, tal vez, en algún No, otro no. programa? No. No, no, Bien. no. Tenga presente De que, referencia. sí, tenga presente que acá, en este tipo de cosas, de hecho, seleccionar un micrófono, una técnica de microfoneo, uso de un proceso, es donde uno necesita foguearse, equivocarse y hacer mucha práctica, porque es ahí donde marcamos las diferencias entre ser un amateur o ser un profesional del audio. Yo entro, meto, pongo con un tracer, un ratio, acomodo un micrófono, corrijo, pongo una técnica y ya sale todo andando. Eh, y es un camino que uno por ahí debe recorrer, pero en base a lo aprendido va generando experiencia. Sobre todo vos, Pedro, que estás con la iglesia, Sí, eh, aprovechá a probar que yo, distintas posiciones de micrófono, combinaciones de micrófonos, si hay un compre, poner un compre. Eh, es un momento de práctica que es fundamental. ¿Mm? Bueno, que es algo que nosotros por ahí en las actividades, en los cursados presenciales, por ahí lo trabajamos en el estudio, ¿no es cierto? Los alumnos van, ponen sí. compresor, prueban, No, prueban un compresor Bueno, VCA, prueban... los equipos que hay en la iglesia, una consola y baffles potenciados y chao. ¿Viste? Nada más. Inclusive a la consola le toca los potenciales, Claro, sí. volar. ¿Viste? Bueno, bueno, pero por ahí a veces suele suceder, no sé cómo es eh, tu, tu rol dentro de la iglesia, más allá de ocuparte de la parte del audio, pero a veces muchas iglesias, la gran mayoría de las iglesias por ahí tienen una planificación de inversión en algún equipo, en base a las recomendaciones que le dan los operadores, los encargados del No. sistema del audio. Lo importante es saber qué recomendar, no entrar a delirar o peor aún, comprar Sí, cosas sí, que sí. son invendibles después. Comprar una consola Sí, analógica de 24 canales sí, hoy, comprar una consola, porque realmente el Consejo Económico que compre nos piden
no Claro. piden opinión a nadie, ¿viste? Van y miran a esto más barato. Comprar un equipo Moon y un par de potenciados y una consola de 16 canales, creo 18, que la van a traer dentro de poquito, así que Bien. la voy a ver Bueno, vos qué, qué vamos a tener. Después voy a ver si la pido y la traigo. sí, bueno, vos fíjate que 16 canales, por ejemplo, no, debe ser 12 canales seguramente, pero lo más Sí, probable sí, es que te quedes corto con canales. O sea, seguro. yo no sé qué consola tenían ahora, pero es muy probable que es preferible quedarse con lo que tenían y no invertir en eso o pasar a una consola más grande. Después, meterse en una consola de 24 canales es realmente, yo no sé cómo están los valores ahora, pero no habría que compararla con la consola digital más barata del mercado, qué sé yo, la la XR18 X32, o la más chica. 32. Sí. Sí, sí. Eh, pero lo importante es que uno desde el rol de encargado del sistema web pueda recomendar, o por lo menos empezar a meterse y decir, che, esto no lo compre. No compre eso porque no Claro, sirve. sí, sí, sí. No sirve. Sí, no, sí, hay un montón de O porquería por de ahí son equipo tirado. donaciones que recibe la iglesia, ¿viste? Y bueno, Claro, a veces se lo donan, ¿viste? Le dan la plata y van y compran. Hay y un más montón de equipos vale, tirados ahí que no saben, consolita, consola, hay Sí. un montón de cosas que no. Yo lo que noto mucho en Neuquén, sobre todo, es que hay muchos vendedores de audio que van a las iglesias, ¿sí? Directamente. O sea, presentan por ahí sistemas array, presentan consolas, y normalmente suelen vender equipos que no los venden en otros lugares, y Claro, los sí, venden sí, sí. solamente a las iglesias. Es decir, aprovechan mucho el desconocimiento de vender cosas que Claro. no se las vende a nadie. Sí, 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 Entonces claro. después te llama la iglesia, che, mirá, compramos esto y queremos, ¿no? Y cuando lo quieren vender no se lo pueden vender a nadie, No porque sé, no nadie sé para te nada. va a comprar eso. Se lo terminan vendiendo a otra iglesia. Sí, Que la otra claro. iglesia lo usa un par de meses y dice, no, pero esto no suena, no no me sirve, o sirve. bueno. Esa es la razón por la cual por ahí hemos hecho por ahí varias capacitaciones en distintas Claro, iglesias y sí. muchas realmente se Sí, han... y esto es Iglesia Católica menos con el Ah, tema de claro, sonido, ¿viste? Los sí, evangélicos andan un poquito más avanzados, claro, sí, pero perdón, no, perdón. no, Iglesia tiene Católica, mucho más olvídate. oficio. Sí, Sí, sí. pensé que era la iglesia evangélica, no, sí, No era evangélica, no. estás perdido, Pedro. Sí, estoy No, olvídate. complicado. Sí, no, por ahí la iglesia evangélica está más modernos con todo esto, ¿viste? Sí, no, la Católica está. Eh, No, no lo bueno, sacá de los baflecitos pegados por las columnas, esas sí, cosas así. claro, sí, bueno, sí. Tema, sí. Este, bueno, chicos, les encargo esa guía Bueno, y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que ok, viene. Bueno, Un gusto que se sí, hayan sí, conectado el día de hoy, como perfecto. siempre. Nos vemos, Ramiro. perfecto, Chao, che. Nos vemos Walter. el próximo lunes. Chao, 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 muchachos, chao, nos chao, vemos. chao. Chao.